sesión, invitación al señor Víctor García Toma para tratar sobre el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, denominado el Acuerdo de Escazú y sus implicancias para el país. Señora secretaria técnica, sírvase confirmar la presencia del invitado. Señor presidente, el doctor Víctor García Toma se encuentra en la plataforma. Muchas gracias. Saludamos la presencia del doctor Víctor García Toma, a quien agradecemos atender la invitación y lo invitamos para que proceda a su exposición sobre el acuerdo de Escazú, a quien le cedemos el uso de la palabra. Bienvenido, doctor García Toma. Muchas gracias, señor presidente de la comisión, y por su intermedio también saludar a los demás integrantes de la misma y por la oportunidad que nos brinda de expresar nuestros puntos de vista sobre un tema de suyo importancia. Yo quisiera, primero, a manera de resumen, señalar de que mi exposición va a estar dirigida a considerar la inconveniencia de la firma, de la ratificación, de la aprobación de este tratado. No obstante, buena parte de mis argumentos van a diferir de las posiciones que todos hemos venido escuchando a lo largo de estas semanas. Comenzaré hablando sobre el tema de la soberanía. ¿Qué cosa es la soberanía, no? La soberanía es una cualidad o una propiedad central del poder estatal que nos permite considerar que hay una instancia suprema, exclusiva y orgánica que está referida a la potestad de decisión en atención a tres criterios: el interés nacional, el interés público y el interés social. El interés nacional es el conjunto de fines para los cuales ha sido creado el Estado peruano y que se manifiesta en lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución. El interés público, de acuerdo con una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el caso Juan Carlos Calegari Erazo, señala que hace referencia a la satisfacción de necesidades específicas de la población. Y por último, el interés social, que plantea la disposición del Estado a la promoción de la igualdad de oportunidades y condiciones de vida compatibles con la dignidad humana en relación al resto de la población. En suma, cuando hablamos de soberanía estamos hablando de una propiedad sustentable en una fuerza institucionalizada. Esta noción del Estado nos dice que es un poder incontestable, que es un poder incondicionado, que es un poder jurídico, que es irrenunciable y que es supremo. Y la soberanía se expresa en dos aspectos. Primero, el dominio público, es decir, la capacidad del Estado de ejercer plena potestad sobre los bienes, tanto materiales como inmateriales, y los derechos patrimoniales existentes dentro del territorio nacional. Y en segundo lugar, sobre la jurisdicción, es decir, sobre la capacidad de dirimir cualquier tipo de controversia de naturaleza jurídica, aplicando nuestras leyes y bajo la responsabilidad de nuestros jueces. En este contexto, podríamos decir que el Tratado de Escazú contraviene la soberanía, y en este caso yo tendría que decir que no, por las siguientes razones. Los artículos 44, 55, 56, 57, el artículo 205 y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, finalmente exponen la idea de lo que se conoce como la fórmula de habilitación. Así como podemos decir que el cuerpo humano se disecciona en cabeza, tronco y extremidades, la Constitución Política del Perú se divide en preámbulo, parte dogmática, parte orgánica, modelo económico, y hay una forma de habilitación por la cual el Estado, en el ejercicio pleno de su soberanía, y con la finalidad de cumplir determinados objetivos, que concretamente tienen que ver con las políticas de integración económica y política. En segundo lugar, los tratados de libre comercio, los tratados de defensa de los derechos fundamentales,
que finalmente generan la creación de organismos que toman decisiones por un acto de delegación del Estado, o si se quieren, de una cesión de competencias condicionadas, la cual puede ser retrotraída a su estado anterior con la denuncia del tratado que firmamos, nos lleva entonces a la conclusión de que jurídicamente es posible, de acuerdo a la Constitución y a los artículos que he citado, que celebremos este acuerdo. Ahora bien, pero una decisión del Parlamento no solamente tiene un ámbito jurídico, como un diojano, tiene también un ámbito político. Y en esto tiene que verse de manera concreta la necesidad, la oportunidad, la conveniencia, la utilidad del acuerdo. Y en ese sentido yo tengo que ser claro para decir que dentro del balance es manifiestamente claro que el acuerdo de Escazú no beneficia al Estado peruano. ¿Y por qué razón? En primer lugar, en relación al tema de los derechos fundamentales. Se dice que el acuerdo de Escazú plantea el ingreso o el acceso del Estado peruano al reconocimiento, defensa y promoción de los derechos fundamentales, particularmente los ambientales. Pero debo recordar que el Perú, en materia de derechos, por fruto de la fórmula de habilitación plena, integral. Y voy a mencionar solo algunos ejemplos. Somos firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48. Somos firmantes de la Declaración de los Derechos, del Protocolo de los Derechos Civiles y Políticos, del Protocolo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Somos firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hemos firmado el tratado que establece la ley de consulta previa. Tenemos, primero en la Constitución del año 79 y luego en la Constitución del año 93, un catálogo de derechos que es más amplio, que es más detallado, que es más preciso y más prolijo en lo que se refiere al reconocimiento, protección y desarrollo de estos derechos que los propios tratados. Tenemos un tribunal constitucional en que una de cuyas funciones consiste justamente en convertirse en el garante final de la defensa de estos derechos. E incluso a través de la Constitución hemos habilitado la jurisdicción supranacional, particularmente la que se refiere al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, se dice lo siguiente: las normas relativas a los derechos y las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales que sobre las mismas materias son ratificados por el Perú. Es decir, nos está diciendo que las decisiones de la Corte Internacional, no solamente en el caso peruano, sino en las que se producen en relación con cualquier otro Estado, vinculan, obligan, son de cumplimiento inexorable. Y puedo mostrarle un caso palpable y concreto. Recientemente, el 11º juzgado constitucional del Distrito Judicial de Lima acaba de reconocer el matrimonio gay de una persona, una activista muy conocida, la señora Susel París. Y si lo que se pretende señalar es que el acuerdo de Escazú amplía el marco de protección de estos derechos fundamentales, yo diría que no es cierto. En todo caso, redunda, repite, reitera, y a veces de manera más defectuosa y menos perfecta que con lo que actualmente tenemos en nuestro ordenamiento. Ingresar al área de la actividad política, pero lamentablemente el sufragio, la voluntad popular, no les ha sido favorable. Tampoco han podido constituir partidos ni organizaciones políticas. En muchos casos obtienen recursos del exterior por parte de organismos que no necesariamente vinculan
esos intereses con los intereses nacionales, con el interés público, con el interés social, que es justamente que el Estado defiende. En consecuencia, no podemos romper esa estructura de una democracia representativa ni menguar el papel que en su momento le corresponde a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al propio Parlamento, expresado a través de sus 130 componentes. Es cierto que existe una democracia participativa de manera residual, por supuesto, y existen mecanismos establecidos por la ley 26.300. Adicionalmente existe la ley de consulta previa. En este país, esa manifestación residual de la democracia se ha manifestado de manera plena, de manera palmaria. Prueba de ello, por ejemplo, fue el referéndum que ganaron los miembros del, de los jubilados, ¿no es cierto? Y obtuvieron la devolución de fondos indebidamente adoptados por el Estado. La ley de consulta previa en el Perú funciona y opera, ¿no es cierto?, de manera correcta, aún a pesar de la voluntad de estos terceros que intentan tergiversar el alcance y contenido de los mismos. Se trata de que el país tenga un mecanismo institucionalizado para procesar esa defensa y procesar esas quejas o esas denuncias. No debemos fomentar la informalidad, que en el Perú en los últimos años lo único que ha promovido es el caos, el desgobierno, la anarquía, la violencia, la vulneración de derechos fundamentales como la libertad de tránsito, el derecho a la propiedad, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente porque ha deslegitimado o intenta deslegitimar la existencia de personalidades que tienen por legalidad y legitimidad el deber y la obligación, pero además la competencia, para ser el elemento o correo de transmisión entre la ciudadanía y el Estado en el manejo de estos asuntos. El Poder Ejecutivo ha tenido una actitud muy curiosa en relación a este tema. Ellos han negociado y han celebrado el acuerdo. Pero después, con una cosa bastante rara y extraña, de manera dubitativa, ahora nos dicen que hay que dialogar más. Con lo cual, entendemos dos cosas. Primero, es que no se dialogó de manera oportuna, de manera conveniente, de manera adecuada. Es decir, el ministro de Relaciones Exteriores nos está diciendo que en el pasado se colocó la carreta delante de los caballos. Hay el reconocimiento implícito de que el proceso de negociación no ha sido el más adecuado y ahora le piden al Parlamento que corrijan esa deficiencia. Para que vean, digamos, los errores que se producen cuando actuamos con precipitación en la celebración de estos tratados, porque están de moda, porque tenemos que estar en la onda, para no decir que estamos en la última fila, ¿no es cierto? Sin entender cabalmente cuál es el rol que cumple el Estado. Voy a mencionar un ejemplo, el decreto legislativo 1384, que es una ley que proviene de un tratado aprobado en el año 2018. ¿Qué dice esta ley que deriva del tratado? Dice pues que ya no existe la interdicción para los incapaces mentales. Muy bien, por temas de dignidad, muy bien. El artículo 31 de la Constitución dice que están suspendidos en su derecho de la ciudadanía los interdictos. Como ya no existe la interdicción, eso implicaría, y eso no lo ha pensado, no lo ha reflexionado, no me estoy poniendo a favor ni en contra, estoy señalando de que la falta de una visión de qué es lo que se firma implicaría que para las próximas elecciones pueden no solamente ser incorporados en el padrón electoral, sino pueden participar en el proceso electoral, no solamente como electores, sino como elegidos, personas con discapacidad mental, ¿no? Esa fue realmente la intención de la celebración del tratado y la adopción de la ley, o es que es como podría suceder en este caso,
una decisión apresurada, una decisión llevada por la moda y que genera problemas y consecuencias por la falta de meditación, por la falta de una evaluación transparente. El acuerdo de Escazú trae un problema en relación a los alcances del artículo 62 de la Constitución. Bien, yo no me estoy poniendo de acuerdo, no me estoy poniendo a favor ni en contra del artículo 62. Estoy señalando estrictamente lo que ellos dicen, lo que dice ese documento. El artículo 62 señala que cuando el Estado y un inversionista privado ha celebrado un contrato, ese contrato es invulnerable, inmodificable, se convierte en un derecho adquirido. Muy bien, las reglas de Escazú permiten que un tercero pueda poner en cuestionamiento aquello que fue aprobado y que está siendo ejecutado, ¿no es cierto? Con lo cual se acentúa la desorganización, ¿no es cierto? Y el caos y la anarquía, en este caso, de carácter jurídico. Me estoy refiriendo a las reevaluaciones y reevaluaciones de los proyectos. Como bien ha señalado usted, porque tuve oportunidad de escuchar la última parte de sus importantes interrogantes, es el acuerdo de Escazú no nos deja alternativa. O lo firmamos como quieren que se firmen los que han promovido desde atrás este documento, o no. No hay la posibilidad de que el Estado pueda llevar a cabo reservas sobre alguno de los artículos. Tenemos que firmarlo sí o sí, ¿no es cierto? Y bajo esas condiciones, la pregunta es, ¿qué países lo han celebrado en esas condiciones? Países, entre comillas, y con todo respeto, pero hay que decirlo, muy importantes para el medio ambiente, en clave de medio ambiente, Antigua y Bermudas, Guyana, San Cristóbal y Nievas, San Vicente, el Uruguay, que en efecto es un país muy importante para nosotros, pero que no tiene recursos naturales, ¿no es cierto? Y sin embargo, a la fecha, no existe un pronunciamiento ni de México, ni de Brasil, ni de Argentina, ni de Chile, ni de Colombia. Y la pregunta es, ¿por qué esos países sí firmaron y por qué estos, que son en el punto de vista económico, social, político y del tema del medio ambiente más importantes, alguna razón debe haber para que eso no se haya producido? Ciertamente, el acuerdo de Escazú tiene también aspectos favorables, ¿no? Permite participar del Centro de Intercambio de Información para Actos de Cooperación, el Fondo de Contribuciones Voluntarias, las políticas de coordinación y concordancia interorgánicas, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas si no genera ninguna mejora significativa para la protección de los derechos fundamentales, acelera la destrucción de la democracia representativa, fomenta el de que los problemas derivados del medio ambiente no se resuelvan por los caminos institucionales, sino que se abra paso por la protección que se brinda a estos terceros, a que todo se resuelva por la toma de carreteras, los incendios, ¿no es cierto? Incluso sustracción de las personas, etcétera, etcétera, sin saber exactamente qué intereses se esconden detrás de estas políticas globales que no tienen por qué ser coincidentes con las políticas nacionales. Ciertamente el acuerdo de Escazú por el fondo resulta inconveniente. Y en lo que se refiere al tiempo, yo no veo la necesidad de apurar ninguna decisión. El Perú puede tomarse todo el tiempo que sea necesario para evaluar cómo funciona o cómo opera en relación a estos países de Antigua Bermuda, Guyana, San Cristóbal y Nievas, y luego decidiremos. Pero establecido el balance de beneficios y perjuicios, los perjuicios evidentemente son mayores. No atenta contra la soberanía nacional, pero sí afecta, ¿no es cierto?,
el ejercicio cabal de los planes, programas y acciones del Estado que se verían de alguna manera condicionados, en este caso libremente, entre comillas, por haber suscrito este acuerdo. También es cierto que no se crean nuevos organismos supranacionales, se habla de organismos ya existentes. Pero debo recordar que esos organismos ya existen. La Corte funciona, la Corte opera y tiene decisiones que nos agradan o no nos agradan, pero estamos vinculados a ellas. Y con eso es suficiente para, digamos, dar por asegurada la existencia de una vía supranacional en caso que la vía interna no fuera lo suficientemente idónea o suficiente. Entonces, concluyo con expresar aquello que dije al comienzo de mi exposición breve. Desde el punto de vista jurídico formal, no se afecta la soberanía. Desde el punto de vista político, entiendo que es claramente inconveniente y que su suscripción socava las bases de la democracia representativa sin que de manera paralela traiga consigo ningún beneficio en particular de manera sustantivo, ¿no? Para incorporarnos a un tratado que ni siquiera nos permite hacer observación de alguno de sus artículos. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación y por habernos permitido exponer nuestros puntos de vista. Muchas gracias, doctor Víctor García Toma, por su participación que tiene relación en el contexto constitucional que nos da seguramente a los congresistas que participamos en la comisión una mirada constitucional respecto al contenido y los efectos del acuerdo de Escazú. Ahora vamos a iniciar la ronda de participaciones para que los señores congresistas hagan planteen algunas interrogantes respecto a la exposición. Señora secretaria técnica, sírvase informar si hay registro de participantes en la plataforma. Señor presidente, hasta el momento no hay ningún congresista que se haya registrado. Mientras se registran, yo quisiera iniciar con las interrogantes. Hemos escuchado el comentario respecto a que, de acuerdo al análisis constitucional, ha citado algunos artículos y una disposición complementaria de la Constitución donde en el marco jurídico no afectaría a la soberanía. Tomando en cuenta ese análisis, yo quisiera hacerle la consulta. El expediente que remite la Cancillería, el Poder Ejecutivo al Congreso, contiene una serie de opiniones. Mi pregunta es si en estos momentos, en el contexto respecto al tema, ha generado una oposición fuerte de ex militares, entendiéndose que en actividad no pueden hacer ninguna participación sobre temas en debate, pero lo están haciendo aquellos que han pertenecido a las Fuerzas Armadas. Respecto al tema de la soberanía, ellos han expresado que el hecho de que existen derechos humanos y ahora, de manera general, ahora se están generando derechos humanos ambientales, lo cual, a pesar que ya, como usted lo ha manifestado, las instancias supranacionales ya intervienen en el tema de derechos humanos, pero le va a dar una particularidad, una diferencia respecto al tema de derechos humanos ambientales. Es decir, y creo hay una coincidencia, cualquier persona de una organización, asociación pública o privada, natural o jurídica, una ONG, no importa el lugar donde se encuentre, podría generar que un tema que tenga que ver con un territorio pueda trasladarse en el tiempo que nosotros conocemos y paralizar cualquier tipo de inversión ante una instancia plural. Respecto a este tema, ¿no cree que la posición de algunos que aducen que se afecta la soberanía no tendría una contraposición a la que usted manifiesta respecto al análisis del marco constitucional? Me gustaría que pudiera absolver esta consulta. Les damos el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Desde la aprobación de la Constitución del año 1979,
texto que de alguna manera es replicado en el 93, ¿no? La Constitución del año 93 no es otra cosa que una mutilación de los aspectos sociales de la Constitución del año 79, pero ha respetado toda su fórmula basilar, estructura de gobierno, fórmula económica, el modelo de economía social de mercado se creó en el texto del año 79, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Si el Estado peruano, a través de sus autoridades, decide celebrar un tratado de integración, y por ejemplo, el caso del Pacto Andino, ¿no es cierto? Y delega funciones jurisdiccionales a un tribunal andino, en realidad esto forma parte de la fórmula de habilitación. Estoy delegando, no estoy transfiriendo funciones. Estoy delegando funciones o estoy concediendo competencias que son condicionadas, porque si finalmente es ese tratado de integración no me da frutos, lo que hago es denunciar el tratado y regreso a la fórmula inicial. Lo mismo sucede con los tratados, por ejemplo, de libre comercio que hemos celebrado con países, con China, con Estados Unidos, etc. Lo mismo sucede con los tratados de derechos humanos que plantean la existencia de organismos que pueden, por decisión nuestra, tener la última instancia, la última decisión en materia de defensa de estos atributos personales. Pero vuelvo a repetir, solo se delega o se concede el ejercicio de una competencia condicionadamente, que es la cual se retrotrae al estado anterior cuando el Perú decide renunciar a la soberanía. Pero la pregunta es, ¿vale la pena hacer ese esfuerzo? Y yo diría que no es inconstitucional, que no afecta la soberanía, y yo diría que no, porque el conjunto de los derechos vinculados con el medio ambiente están claramente protegidos por el ordenamiento jurídico peruano, tanto por normas nacionales como por las normas internacionales que ya hemos celebrado, en las que incluso existen órganos de justicia, ¿no es cierto?, supranacional. Entonces, allí el Acuerdo de Escazú no le agrega nada, no le suma nada. Incluso dice cosas menores de las que ya nosotros tenemos. Entonces, por allí no va el tema. ¿En dónde es que se afecta constitucionalmente al Perú? Porque nosotros tenemos una democracia representativa. Nuestros parlamentarios son los encargados de procesar desde cada una de sus circunscripciones todos los problemas, todas las inquietudes, ¿no es cierto? Y ejercer la defensa de nuestros recursos naturales a través de la acción de fiscalización y de la propia acción legislativa, etcétera, etcétera. Y ese papel que cumplen los parlamentarios, lo cumple la Defensoría del Pueblo con esa adjuntía de medio ambiente, lo cumplen la Fiscalía con sus funcionarios especializados en esta materia, lo cumple el Poder Judicial. Es decir, los órganos encargados de la intermediación y defensa también están establecidos. No necesitamos de una intermediación externa. Y para finalizar su pregunta, yo siento profunda preocupación de que terceros, nacionales o extranjeros, ocupen un espacio, ¿no es cierto?, de intermediación que constitucionalmente le corresponden a autoridades legítimamente elegidas por el pueblo o designadas al amparo de la Constitución. Intermediarios nacionales o extranjeros que reciben fuentes de financiamiento para políticas que algunos califican de globales, pero que en muchos casos pueden no ser coincidentes con las políticas nacionales, y en consecuencia eso sí sería peligroso, ¿no? Entonces, allí me parece que radica el principal peligro de este acuerdo de Escazú, que de alguna manera legitima, avala y establece una salvaguarda para personas extrañas al sistema político peruano, que tiene sus propios interlocutores y a quienes tenemos que reivindicar y tenemos que fortalecer en el ámbito, en ese específico ámbito. Gracias, doctor Víctor García. Ahora cedemos el uso de la palabra a la congresista Tania Rodas. Tiene el uso de la palabra, congresista Tania Rodas. Gracias.
Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a nuestro invitado, al señor Víctor García Toma. En verdad, bueno, es uno de los pocos expositores que he escuchado hasta el momento que nos habla con precisión y coherencia respecto al Tratado de Iguazú. Eh, Señor Víctor, usted en su exposición nos ha señalado dos aspectos esenciales, ¿no?, que debemos reflexionar antes de ratificar el Tratado de Escazú. Uno de ellos es el tema de la soberanía, según el artículo 44 de la Constitución Política. Y segundo, el globalismo que existe como tendencia, ¿no?, en el mundo, que pretende perforar la soberanía de los estados, sobre todo los países en vías de desarrollo. Eh, Esa sería mi pregunta, estimado presidente. Gracias, Nuestro congresista invitado. Tania Ross. Ahora cedemos el uso de la palabra al congresista Alberto de Belaúnde. Tiene el uso de la palabra, congresista de Belaúnde. Hola, disculpe, creo que tuve un problema en la señal, presidente. ¿Me escucha? Correctamente. Continúe, congresista. Gracias, mil disculpas por la falla técnica. Le agradezco por ofrecerme el uso de la palabra y, por supuesto, un saludo al doctor Víctor García Toma y mi agradecimiento por tenerlo el día de hoy en la comisión. Presidente, yo quisiera retomar el tema de los defensores de derechos humanos y de derechos ambientales. Porque de la opinión del doctor García Toma, pareciera que se estuviese cuestionando su labor, confundiéndolos con aquellos agitadores y personas violentistas que no son a quienes van dirigido este reconocimiento o esta protección, ¿no? Recordemos que en países amazónicos, en los últimos años, 98 líderes, solo en el 2019, 98 líderes ambientales han sido asesinados en Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela por proteger nuestra Amazonía. Varios de ellos peruanos. Hay líderes cuyos casos incluso se mantienen en la impunidad. Y recordemos además la constante y coherente jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre defensores ambientales, ¿no? Tenemos el caso Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores contra los Estados americanos, el caso Luna López contra Honduras, el caso tal vez más claro que es el defensor de derechos humanos y otros contra Guatemala, donde la propia Corte reconoce que esta categoría de defensores de los derechos humanos, en el marco de las fuentes internacionales, y refuerza la idea de los defensores ambientales no solo como garantes del medio ambiente, sino como protectores de los derechos humanos. Y establece que los estados deben tomar medidas especiales para asegurar la protección de estos defensores de los derechos humanos y de los defensores ambientales. Entonces, no quisiera que la opinión del doctor García Toma quede poco clara sobre este asunto y se confunda, ¿no? Y se pueda confundir, que sé que no es la intención de nuestro invitado, con aquellos pues, que efectivamente han asusado o han generado conflictos más allá de lo ambiental con una evidente intencionalidad política. Yo quisiera, si es que el invitado puede reflexionar un poco sobre estas obligaciones que tiene el Estado peruano y que tiene que cumplir sin duda. Muchas gracias. Gracias, congresista de la UNDE. Cedemos el uso de la palabra al doctor Víctor García Toma para que absuelva las consultas planteadas. Tiene el uso de la palabra, doctor García Toma. Muchas gracias, señor presidente. El artículo 162 de la Constitución, entre los artículos 161 y 162 de la Constitución, aluden a una institución que se conoce con el nombre de Defensoría del Pueblo. Y según nuestro texto fundamental, al titular de esa institución le corresponde la defensa de los derechos fundamentales, entre ellos, por cierto, los derechos ambientales. En consecuencia, ante la eventualidad de una amenaza, de una vulneración, la existencia de políticas inconvenientes para el normal desarrollo de estos derechos ambientales, será ese funcionario, ¿cierto?, quien por mandato de la Constitución
y en nombre y en representación del pueblo ejerza esa defensa. Ese defensor del pueblo está legitimado porque proviene de un concurso público y de una designación establecida por el Congreso de la República. En consecuencia, si tenemos una figura institucionalizada, legitimada por la ley, ¿no es cierto? Y por la Constitución y por la ley, en consecuencia, no veo la razón para generar, digamos, defensorías informales, ¿no es cierto?, que afectan la vida institucional. Y es cierto, hay personas muy bien intencionadas y que incluso pudieran, y que de hecho han sido objeto de un maltrato por parte de autoridades estatales. Pero también es cierto que bajo el gorro y el poncho de esas defensorías han aparecido personajes que han estado vinculados claramente al secuestro de autoridades o funcionarios de empresas que han tomado carreteras y han generado actos de violencia. En consecuencia, yo creo que la mejor solución para el Perú no está en proliferar lo informal, por más bien intencionado que éste sea, sino se trata de asegurar que la relación entre el Estado y la ciudadanía en pro de la defensa de nuestros derechos ambientales, en el manejo adecuado y razonable de nuestros recursos naturales, se procese y se tramite por la vía que corresponde, la democracia representativa, el parlamentario de la zona, los gobiernos regionales y locales de la zona, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Poder Judicial. Es, yo creo, el mecanismo más idóneo para salvaguardar el sistema y no digamos, incurrir en lo que ya se ha presentado, es que a través de ciertas defensorías Bamba se genere más bien actos de agitación. Gracias, doctor Víctor García Toma. Yo quisiera, para ir culminando, yo quisiera plantearle, hacer una precisión, ¿no? Yo he registrado y he escuchado con bastante atención algunos puntos que son para mí muy importantes. Nos ha hablado respecto a la estructura de nuestro país, donde tenemos nosotros prácticamente desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio Público, el Poder Judicial y del propio Congreso, en los diversos niveles de gobierno del Ejecutivo prácticamente tenemos nosotros responsabilidades que permiten de alguna manera, no solamente con el marco normativo existente, porque usted ha hablado también y coincido que hay una sobreregulación con este tratado, porque ya nosotros internamente tenemos regulado respecto a temas ambientales, inclusive sobre una sobreregulación defectuosa respecto a lo que ya tenemos. Entonces, tomando en cuenta que ya hay una estructura orgánica, además que podría afectar el tema de la democracia representativa, que ha quedado muy claro, ¿no? El pueblo elige, delega a las autoridades para que lo representen y ellos en sus competencias hacen esa labor. Luego también el artículo 62 referido al tema de la intangibilidad o la inamovilidad de los contratos, que son derechos adquiridos que podrían verse afectados cuando tengan la posibilidad de ser revisados nuevamente conforme se contempla en el acuerdo. Tomando en cuenta todas estas precisiones, el acuerdo de Escazú tiene una relación directa en todo caso con un sentido que su aprobación va a tener que seguir la suerte de una reforma constitucional porque tiene que ver con contraviene artículos constitucionales, es decir, el procedimiento tiene que seguir la suerte de una reforma constitucional conforme está regulado en el artículo 57 de la Constitución. Quisiera, doctor, que nos pudiera hacer una precisión sobre este punto. Tiene el uso de la palabra. Sí, por ejemplo, algo que ya se ha dicho en los medios y que es verdad, en lo que se refiere, por ejemplo, al derecho de acceso a la información, mientras que nuestra legislación habla de que el interesado deberá sufragar los gastos que genere esta entrega de información,
en el acuerdo de Escazú se habla de que esto debe ser gratuito, con lo cual se genera pues un grave drenaje al presupuesto. Pero supongamos, como no hay reserva, supongamos que tengamos que aprobar en paquete, incluyendo este problema. ¿Es posible? Sí, existe lo que se llaman los tratados con habilitación legislativa. El Congreso de la República puede celebrar tratados que afecten disposiciones constitucionales, pero lo tendrá que hacer de acuerdo con un procedimiento especial. Es análogo al de la reforma. 2 legislaturas consecutivas con 87 votos o una legislatura con mayoría, digamos, calificada, la mitad más uno, y luego un referéndum. Y lo que va a suceder en el tiempo es que van a coexistir 2 normas, la norma constitucional y las normas del acuerdo de Escazú, en las partes que entren en conflicto. Solo que la Constitución queda inaplicada en aquel escenario o espacio que en una circunstancia concreta se tenga que utilizar este acuerdo de Escazú. ¿Eso es posible? Jurídicamente es posible. ¿Políticamente es conveniente? Me parece que no. Me parece que no. Primero porque, vuelvo a repetir, se genera un importante drenaje económico al país, y en segundo lugar no trae de manera significativa ningún beneficio, ¿no es cierto? Más de un curioso, alguien con ganas de molestar, de fastidiar, puede hacer uso de este hecho, y vamos a distraer, ¿no es cierto?, el esfuerzo de nuestros funcionarios, y vamos a generar procesos innecesarios con la legislación que tenemos, y sobre todo porque estamos sometidos a la Corte Interamericana, cuyas decisiones son vinculantes para nosotros. Es suficiente, no necesitamos más. Gracias, doctor García Toma, ¿nos escucha? Sí, sí, le escucho, por supuesto. Sí, muchas gracias. Bueno, habiendo culminado ya la participación de los señores congresistas, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, agradecemos nuestra Presidente, participación. disculpe, pero se congela bien. Quisiera hacer una pregunta, disculpe al señor García Adelante, Toma. congresista Rubio. Adelante, congresista Disculpe, Rubio. García Toma, disculpe, señor. La red está un poco... Sí. Se apaga y se prende por acá. Buenos días ante todos, señor presidente, y por intermedio al señor expositor. Veo que tiene mucha amplia experiencia en el Estado y deseo realizar unas 2 preguntas. ¿Usted ha podido evidenciar empresas que promuevan la participación, la transparencia y la prevención de los conflictos? Y la segunda pregunta es, ¿qué opinión tiene respecto al estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE 2020, sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable en el Perú? Esas 2 preguntas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor García Toma, por el permiso. Gracias, congresista Rubio. Señor García Toma, para que concluya con esta última interrogante planteada por el congresista Rubio. Le cedemos el uso de la palabra. Gracias. Si miramos hacia el pasado, vamos a encontrar una lamentable actitud y un comportamiento de aquellas empresas que han estado vinculadas con la explotación minera y de hidrocarburos en el Perú. Eso es innegable. Y prueba de ello es que muchas comunidades campesinas o nativas en general, segmentos de la población que han estado vinculados a zonas cercanas a estos procesos, han generado en el tiempo una actitud de rechazo, de indignación y de molestia, incluso hasta de lucha ciudadana. Sin embargo, en los últimos años se han venido promoviendo desde el Estado y también desde los propios, las propias empresas, políticas, digamos, que sean compatibles con la explotación de estos recursos sin afectar de manera sustantiva el medio ambiente, y establecer políticas de concordia
y de beneficio para las comunidades. Entonces, ha habido un avance. ¿Ese avance es total? No es total. ¿Qué se requiere? Se requiere una actitud de fiscalizadora más firme, más decidida por parte del Poder Ejecutivo y los entes encargados de esta materia, y eventualmente de las autoridades fiscales y judiciales. Pero así como en el pasado teníamos claro que había una, digamos, actitud de total irrespeto a los intereses nacionales, hoy esa situación viene cambiando paulatinamente. Yo creo que estamos de cara al futuro mejorando de manera sustantiva, pero por supuesto el Estado no debe no debe bajar la guardia, y aparte de sostener estas políticas de fiscalización y de sanción, también debemos pedirle a las empresas que sigan acrecentando su nivel de autorresponsabilidad, de conciencia, de que la única manera de poder acercar la producción y la ciudadanía en relación a estos temas es con un comportamiento empresarial y social, digamos, adecuado, que es lo que la ciudadanía y el país requieren. Muchas gracias, doctor Víctor García Toma. A nombre de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, se agradece vuestra participación. Nos ha aclarado respecto al acuerdo de Escazú en el marco de nuestra Constitución. Esperamos de que esto permita a los señores congresistas tener ya una visión más clara respecto al sentido del acuerdo de Escazú. Se agradece y lo invitamos a retirarse de la plataforma cuando lo considere pertinente. Muchas gracias, doctor Víctor García Toma. Gracias a usted, muy amable, gusto en saludarlos. Muy buenos días con todos. Muchas gracias. Continuamos ahora. Invitación al señor Manuel Pulgar Vidal para tratar sobre el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, denominado el Acuerdo de Escazú, y sus implicancias para el país. Señora Secretaria Técnica, sírvase confirmar si el invitado se encuentra en la plataforma. Señor presidente, el señor Manuel Pulgar Vidal se encuentra en la plataforma y quería señalarle que el congresista Luis Roel Alba solicita se compute su asistencia para la sesión de ahora. Muchas gracias. Consígnese la asistencia del congresista Roel Alba.